Dios te bendiga y Dios te guarde grandemente, gloria a Jesús. Este es tu programa Despertando en Familia TV y tu espacio Generación Juvenil. Quien te habla es tu hermano y amigo Aneuri. Y hoy no estamos solos, tenemos un invitado, la cual tiene una palabra muy poderosa para ti y para tu familia. Él con nosotros. Aleluya, el Señor bendiga en gran manera. Con ustedes Jorge Guerrero, respondo a ese nombre, servidor suyo, servidor de servidor suyo. Estamos sirviendo al Señor con una palabra poderosa, un estudio tremendo, y esperemos que esté con nosotros a través de este video y pueda quedarse hasta el final, porque le decimos que lo que el Señor trae en este día es grande y puede transformar su vida. El tema que puede dar el tema o... Bueno, el tema es acerca del estado del hombre. Hablando de el hombre en qué estado se encuentra. Y para hablar del estado del hombre tenemos que ver a qué vino el hombre. Dónde se originó lo que el Señor había predeterminado para el hombre. Lo que el Señor había dado al hombre que él sea. Y por qué el hombre se ha despegado de lo que él es. Amén. Amén. El estado del hombre, sabemos que en un principio, cuando Dios crea el hombre, Dios en un principio creó el hombre, Adán, gloria al nombre del Señor. Cuando Dios crea a Adán, dice en la Biblia que sopló de su nariz aliento de vida. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea, gloria al nombre del Señor, aleluya, y Dios lo pone en el huerto del Edén. Y cuando Dios crea al hombre, Dios, gloria al nombre del Señor, dijo, no es bueno, gloria a Jesús, que la mujer esté sola. Amén. Hagámosle una ayuda idónea. Entonces al hombre le hicieron una ayuda idónea, lo dejaron en el huerto, pero al hombre le dejaron un estatuto porque no podía comer del fruto prohibido. Muchas personas dicen que el fruto era una manzana, un mango, gloria al nombre del Señor. Aleluya, yo no opino nada sobre eso. Aleluya, pero Dios crea al hombre, Dios, gloria al nombre del Señor, creó al hombre. Aleluya, no es como, gloria al nombre del Señor, no es con el objetivo de que el hombre esté, gloria a Jesús, como está ahora. Dios crea al hombre, gloria al nombre del Señor, para que labrase la tierra. Dios crea al hombre y lo pone en la tierra, gloria al nombre del Señor, para que viva una vida santa. Pero el hombre se apartó de los estatutos del hombre, de los estatutos de Dios, perdón. Amén. ¿Por qué el hombre se apartó de los estatutos de Dios? Por el pecado. Aleluya, el pecado hizo que el hombre se desconecte con Dios. Aleluya, el pecado hizo que Adán y Eva se desconectaran con Dios. Dios crea a Adán y a Eva y lo pone en el huerto del Edén. Aleluya, pero le dice que no comiera del fruto prohibido. Entonces ellos obedecieron la voz de la serpiente. Ellos, gloria al nombre del Señor, escucharon la voz de la serpiente y ellos comieron del fruto prohibido, la cual Dios le dijo que no comiese. Entonces cuando ellos comen el fruto, aleluya, ahí viene el pecado. Ahí Adán se da de cuenta de que Adán estaba desnudo. Aleluya, ¿qué es lo que hizo que Adán se diera de cuenta de que él estaba desnudo? El pecado. El pecado, cuando una persona, aleluya, sale del estatuto del Señor, cuando Dios le dice a una persona no haga eso, entonces esa persona hace lo que Dios le dijo que no haga. Entonces aquella persona se creen, gloria al nombre, se sienten raros, se sienten, gloria al nombre del Señor, que algo le falta. ¿Por qué algo le falta? Porque ellos salieron de los estatutos de Dios. Entonces Adán y Eva se desconectaron con Dios. Dios crea al hombre, no es para que ellos vivan en la manera que estén. Ahora bien, cuando Dios se le aparece, gloria a Jesús, Dios llama a Adán, gloria al nombre del Señor. Adán le dice, me escondí porque tuve miedo. Aleluya, pero más para adelante Dios le dice a Eva, a Adán, gloria al nombre del Señor, que con el sudor de su frente se iba a mantener. Y a Eva le dijo, gloria al nombre del Señor, a Eva le dijo que con el dolor iba a parir, gloria al nombre del Señor, iba a dar la luz. Y le dio a la serpiente, gloria a Jesús, que se iba a arrastrar por el suelo. Alguien está aquí en esta hora. Aleluya, eso es lo que hizo que el hombre se desconectara con Dios. El pecado quitó, gloria al nombre del Señor, al hombre de la posición que está. Y en estos tiempos el pecado está quitando al hombre de Dios de la posición que está. ¿Por qué lo está quitando? Gloria a Jesús, porque ellos se dejan manipular por el pecado. Y cuando una persona se deja manipular por el pecado lo aparta, gloria a Jesús, de los estatutos del Señor. El pecado, gloria al nombre del Señor, el pecado, gloria a Jesús, no se te presenta como pecado. El pecado
pecado, gloria a Jesús, se te presenta en una manera que ni cuenta te das que es pecado. Aquí está, aquí en esta hora. El pecado anda, gloria al nombre del Señor, siempre, gloria a Jesús, todos los días. Aleluya, caminando en las calles, gloria a Jesús, para hacer a los siervos de Dios caer. Aleluya, el estado del hombre. De hecho, me parece bien interesante que usted haya iniciado en lo que es el principio, porque para hablar del estado del hombre tenemos que ver dónde empieza el hombre. Entonces, cuando el Señor crea al hombre, me parece bien interesante el versículo donde el Señor dice: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza para que él señoree. O sea, le está dando al hombre un poderío acerca de todo lo que hay en la tierra. Le está dando un señorío por encima de todo lo que hay, peces, animales, mar. Entonces pasa que el hombre se crea con un señorío que, bien como usted contaba, se es quitado, desarraigado a la vez que entra el pecado en el hombre. Entonces el hombre pierde completamente lo que es el señorío. Además de que pierde físicamente y técnicamente, el señorío también lo pierde en la mente. Porque el hombre no entiende que él vino a ser un representante del Señor. Cuando el hombre pierde en su mentalidad lo que es el señorío, se olvida de a qué vino a la tierra y se le olvida que él vino a representar la imagen del Dios Altísimo. Por eso mismo Jesús mismo le dice, cuando llega donde los fariseos, y le dice, ellos mismos los fariseos querían matar a Jesús porque Jesús se hacía llamar hijo de Dios. Pero Jesús le dice: oye, pero ven acá, Juan capítulo 10, versículo 35. Si él llamó dioses, porque hablando con Moisés, él le decía: te pondré a ti como Elohim. ¿Qué significa Elohim? Significa Dios, en su forma plural. Cuando dice: te puse como Elohim entre el pueblo y yo, le está llamando Dios. Entonces Jesús, que viene a llamarse hijo de Dios, entonces lo quieren crucificar. Porque pasa con los fariseos, que ellos se habían alejado completamente. El pecado lo había alejado completamente de Dios. Y así mismo la mente también se le había alejado. Ellos dicen: ustedes conocen la escritura. Bien como dice Juan 10:35. Dice: y la escritura que ustedes supuestamente estudian no puede ser quebrantada. Entonces, si él llamó Dios a Moisés, ¿qué tiene que yo me llame Dios? Dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije soy hijo de Dios. Ellos habían olvidado de aquello, vinieron a la tierra. Ellos habían olvidado de que ellos son un representante del Dios Altísimo. Por eso Jesús ya se llama hijo de Dios. Jesús le dice: yo se lo estoy dejando por pequeño, porque si yo le estoy llamando hijo de Dios, si ustedes me quieren crucificar, ¿qué ha de ser si yo me llamo como el de Hashem le llamó entonces a Moisés? Tremendo. Pero escucha, Jesús le dijo: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Gloria a Jesús. Aquellas personas a las cuales Jesús le estaba hablando, estaba dialogando con ellos no creían porque ellos no eran parte, aleluya, de los discípulos del Señor. Exacto. Hay personas en el mundo que no creen en el llamado que tú tienes, que no creen en ti, gloria a Jesús, porque no son parte de los que son llamados para salvación. Gloria a Jesús. El hombre, en un principio, como usted estaba hablando, gloria a Jesús, hace un momento, el hombre fue escogido, aleluya, para representar a Dios en la tierra. Entonces el hombre perdió la imagen de Dios. Por eso que muchas veces tú caminas por la calle y entonces la persona te dice: usted es cristiano. ¿Por qué te dicen que tú eres cristiano? ¿Por las camisas que tú te pones? No. ¿Por el pantalón fino que tú te pones? No. Porque la gracia del Señor está en ti, el Espíritu Santo de Dios está en ti. Dios crea al hombre para que represente a Dios en la tierra. Escucha bien, Dios crea al hombre para que represente a Dios en la tierra. Entonces el hombre, por el pecado, Dios se apartó del hombre. Y es que el hombre, cuando se aparta de Dios, deja fuera prácticas que lo hace, que los hace acercarse más a Dios y poder reflejar a Dios. Porque para tú reflejar a Dios, tú no tienes que hacer dos cosas. Inmediatamente donde tú llegues, tú reflejas a Dios. Es lo mismo que pasaba, por ejemplo, con el apóstol Pablo, y pasaba también con Bernabé cuando ellos llegaron al pueblo gentil. A ellos ya le habían llamado dioses, es más, le habían hasta puesto nombre por la luz que en ellos emanaba. Hace rato hablaba sobre un tema donde la misma palabra habla de que Moisés brillaba cuando bajó del Sinaí. Moisés representaba al Señor con los mandamientos. Adán, dicen los mismos estudiosos y los mismos sabios, que Adán brillaba. Es más, cuando en la transfiguración Jesús también brilló.
y Elías también brilló. Entonces, cuando ven el brillo que hay en el apóstol Pablo, entonces le llaman Dios. Entonces, ¿por qué hoy en día al cristiano no se le ve con el brillo ni le llaman Dios? Es más, si el cristiano se hace llamar hijo de Dios, entonces se le llama profano. Y con mucha razón se le debe llamar profano, porque es que tú no puedes decir o hablar de algo que tú no portas. Así es. No puedes hablar de alguien que tú no portas. Gloria al nombre del Señor. De algo que tú no portas. El hombre, hablando acerca del hombre, gloria a Jesús. El hombre, como estábamos diciendo, el hombre fue puesto en la tierra, fue Amén. creado para representar a Dios en la tierra. Como dice en la Biblia que cuando Dios crea al hombre, le dice, gloria al nombre del Señor, que Él lo crea a imagen y semejanza de Él. Amén. Gloria a Jesús. Dios lo crea y lo pone en la tierra para representarlo. Aleluya. Pero el hombre, por el pecado, perdió lo que Dios le entregó. Gloria al nombre del Señor. Dios crea a Adán, pero Adán, gloria al nombre del Señor, perdió lo que Dios le había entregado. Entonces dice la Biblia que aparece otro Adán. ¿Quién es ese Adán? Cristo. Aparece, gloria a Jesús, para, gloria al nombre del Señor, para, aleluya, restituir lo que Adán perdió, para recuperar lo que Adán perdió. Cristo es el segundo Adán que aparece. Aleluya, para, gloria al nombre del Señor, para restituir, gloria al nombre del Señor. Exactamente, para restaurar lo que se había perdido. Para restaurar lo que se había Por ejemplo, perdido. cuando el Señor le dice a Adán, te voy a poner, es más, Adán es que le pone nombre a todos los seres. Entonces, Él le da el señorío para que señoree sobre todo aquello que es creado. Entonces todo eso se cae. Entendemos que se cae por el pecado, bien, pero ahora bien, no tienen excusa, como dice el mismo apóstol Pablo. Porque cuando Jesús viene y restaura todo eso, el milagro que podía hacer Adán con la higuera, se puede hacer ahora. Por eso mismo, cuando Jesús vio la higuera que no quiso dar fruto, Jesús, con el señorío que tenía, debemos entender que Jesús no era un Dios. Jesús vino 100% hombre. La misma palabra dice que tenemos, que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque vino totalmente igual que nosotros y fue tentado en todo. No tuvo el que ser Dios como cosa que aferrarse, sino que vino como hombre. Entonces este Jesús que vino como hombre logró someter la planta de la higuera a sus pies. Este mismo Jesús que vino como hombre logró someter el asno que mandó a buscar, que no había sido montado todavía. ¿Y quién se monta en un asno que no ha sido montado todavía? Pero Jesús, demostrando el señorío que tenía y que había restaurado lo que había perdido Adán, ¿por qué Jesús pudo alcanzar el señorío que Adán había perdido? Recuerde que el tema es el estado del hombre. ¿Cómo es que Jesús pudo caminar en el estado perfecto del hombre? Sin pecado. Porque la misma palabra dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Hoy en día el cristiano dice, no somos santos, nadie es santo, pero lo usan como justificación para su pecado. Amén. Así es. Vemos cuando Jesús estuvo en la tierra, Amén. para recuperar lo que Adán perdió. Amén. Gloria al nombre del Señor. Satanás sabía a qué vino Jesús a la tierra. Satanás, cuando dice en la Biblia que Jesús estaba en el desierto, dice la Biblia que Jesús fue tentado por el diablo, por la serpiente antigua. Aleluya, por la misma serpiente que engañó a Adán y Eva. Pensó que iba a engañar a Cristo. Dice, yo te daré todas las cosas que hay en la tierra si tan solo me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque solo a tu Dios servirá y a Él adorarás. Gloria al nombre del Señor. Hay personas, gloria a Jesús, gloria al nombre del Señor, que son llamados de parte de Dios. Hay personas, gloria al nombre del Señor, que Dios lo tiene en la tierra, que Dios lo puso en la tierra. Aleluya, no es para que ellos estén haciendo cosas del mundo, sino para que ellos estén predicando el evangelio de Cristo, sino para que ellos estén, gloria al nombre del Señor, representando a Dios en la tierra. ¿Cómo nosotros podemos representar a Dios en la tierra? Buscando al Espíritu Santo. Aleluya. Hay personas que han perdido el Espíritu Santo, han perdido la esencia del Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo dentro, cuando hay un hombre que tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de sí, gloria al nombre del Señor, el Espíritu Santo da testimonio de quién verdaderamente tú eres. Porque tú no puedes dar testimonio de ti mismo. Si alabanza, si no tiene alguien, gloria al nombre del Señor, que verdaderamente dé testimonio de ti, y es el Espíritu Santo. Mientras tú tengas el Espíritu Santo en la tierra, gloria al nombre del Señor, el Espíritu Santo te va respaldando donde quiera que tú vayas. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor, sabemos que cuando Jesús se iba, Jesús dijo, yo me voy pero no los dejo solos. Gloria
gloria al nombre del Señor, aleluya. El Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor, aleluya, es quien nos guía a nosotros, es quien nos enseña la verdad, gloria a Jesús. Cuando nosotros vamos a pecar, cuando nosotros vamos a hacer algo mal, el Espíritu Santo nos dice, cuidado si hace eso, aleluya. El Espíritu Santo es quien nos enseña lo que debemos de hacer. Ahora bien, si hay personas que dicen que tienen el Espíritu Santo dentro y ellos pecan y el Espíritu Santo no los reprende, ellos no tienen nada del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, gloria al nombre del Señor, cuando tú quieras pecar, el Espíritu Santo te frena, porque el Espíritu Santo es quien nos guía, gloria al nombre del Señor, y nos limpia de pecado. El Espíritu Santo es quien nos dice lo que está mal y lo que no está mal. El Espíritu Santo es quien nos revela y nos dice las cosas como debe de ser. Aleluya. Si un cristiano no tiene el Espíritu Santo, tiene que revisarse. Aleluya, porque el Espíritu Santo es quien da testimonio verdaderamente de quiénes somos. Gloria al nombre del Señor. Por eso que cuando tú sales para la calle, dicen que tú eres cristiano. Por eso que cuando tú sales para la calle, lo que representa que tú eres cristiano no es la ropa que tú te pones. Lo que representa que tú eres cristiano, aleluya, no es las caras que tú tengas. Gloria al nombre del Señor. No es el título que tú tengas. Aleluya, no es que tú eres presidente ni del gobierno, gloria al nombre del Señor, ni que tú eres secretario, ni nada de eso. Lo que representa que tú eres cristiano es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando está en ti da testimonio de lo que tú exactamente eres. Y me parece bien que tú hayas tomado este tema. En cuanto a lo material, yo recientemente compartía con un señor y le decía, el problema es, por ejemplo, tú normalmente escuchas a cristianos preguntar y tal cosa es pecado, y beber es pecado, y tatuarse es pecado, y hacer tal cosa es pecado, porque el hombre, el mismo cristiano, en lo que se ha enfocado es en lo material. Porque cuando el hombre pierde el señorío y pierde la comunión y la relación y todo lo que tenga que ver con Sion, que lo acerque al Señor, entonces el hombre pierde la visión. Cuando el hombre pierde la visión y el discernimiento, el hombre empieza a caminar en lo natural. El cristiano normalmente habla de lo espiritual, pero sin saber qué realmente significa lo espiritual. Entonces, cuando el hombre camina en lo natural, empieza a juzgar las cosas naturales y se olvida de juzgar las cosas espirituales. Jesús no quiere que tú juzgues las cosas espirituales. Por eso Jesús le dice, no vayan en cuanto a lo material, porque todas estas cosas hacen los gentiles. Más bien ustedes tengan discernimiento de espíritu y desciendan al espíritu. Porque hoy tú me juzgas a mí por lo que tú ves, pero es por lo que hay en tu corazón. Por eso Jesús dice, lo que hace daño y es contaminable es lo que sale de tu corazón. Cuando tú me ves, tú me juzgas no por mi ropa, sino por lo que tú ves en mi corazón. Entonces es lo mismo que emana de tu corazón. Pero es porque al perder la comunión y la relación y al perder ese instinto que tenemos espiritual y simplemente nos enfocamos en lo material, es simplemente eso, caemos. Es muy importante cuando llegamos a Jesús, y yo quiero poner un ejemplo que es la historia de la mujer sirofenicia, donde Jesús demuestra su poder como señorío, demostrando el señorío que tiene sobre la tierra, y una mujer que tiene fe. Pero ahora bien, esta mujer sirofenicia o mujer cananea, dice que Jesús está, y la mujer va hacia donde está Jesús. Y le dice a Jesús, y le pide a Jesús un milagro por su hija que está enferma. Jesús le dice, ahora bien, no está bien, la mujer es cananea, no es judía. Y Jesús le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. Jesús le está hablando conforme a su cultura y a lo que ellos creen. Jesús no está de acuerdo con que la palabra solamente es para los judíos, sino para todo aquel que se quiera acercar. De hecho, en el pueblo de Israel hemos visto como todo aquel pagano que quiso acercarse al pueblo de Israel solo tuvo que convertirse al Dios de Israel. Entonces lo que Jesús le está hablando es conforme a su cultura y le dice, no está bueno, está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos, hablando de la mujer. Y esta mujer le dice, entiendo esa parte, maestro, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Me llama bastante la atención esta historia, porque normalmente nosotros los cristianos nos comparamos con la fe de la mujer, con la mujer que toma las migajas. Sin embargo, el hombre de Dios no puede tomarse en sí la comparación con la mujer de las migajas, sino que el hombre debe tomarse en comparación con Jesús, porque Jesús fue que demostró el señorío cuando sanó a la mujer.
La mujer simplemente se está alimentando de las migajas que cae de lo que ya Jesús había ganado de rodillas. El hombre cristiano normalmente es así, entienda lo que le quiero decir. Cuando viene un predicador, cuando viene un evangelista que se ha pelado las rodillas delante del Señor, que ha pasado días sin comer, la persona quiere ponerse adelante para recibir sanidad. Amén. Y no estoy hablando solamente del que es amigo, estoy hablando del cristiano. Se pone adelante porque quiero que me dé una palabra, pero porque usted no hace su diligencia y consigue su palabra. Hay otro tema del que también estaba hablando, es haga su diligencia. Porque si Jesucristo hizo su diligencia, haga la suya. Pedro tuvo que hacer su diligencia para sanar con la sombra. Entonces el cristiano normalmente, por eso tengo otro tema que se titula Cristianos migajosos. Porque el cristiano normalmente se queda con las migajas. Cuando Él no llamó a ser un migajoso, sino que Él ya se llamó a tener poderío sobre todo aquel. Amén, gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que poderosa palabra, gloria al nombre del Señor, que ha disertado el profeta, gloria a Jesús, el siervo del Señor. Aleluya, sin más preámbulo, gloria a Jesús. Así que si te gustó esta palabra, suscríbete al canal y dale las campanitas y comparte este video. Aleluya. Porque sé que será de bendición para ti y para tu familia. Así que Dios te bendiga. Amén.